atraviesa nuestro país. El doctor Carlos Alberto Amacifuenguerra es el director de la Subdirección de Recursos Genéticos del Instituto Nacional de Investigación Agraria, del MIDAGRI. Y está con nosotros para hablar de la agrobiodiversidad en nuestro país y los esfuerzos que está haciendo justamente el INIA para promocionar y reconocer justamente la gestión de zonas agrobiodiversas. Doctor Amacifuen, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. No, encantado. Siempre nos gusta recibir buenas noticias del INIA. Ayúdenos a definir agrobiodiversidad. Bueno, para ponerlo en sencillo, la agrobiodiversidad son todos esos cultivos, esas crianzas que nosotros consumimos, que lo utilizamos justamente en las actividades agropecuarias, de las que el Perú es uno de los países más ricos en el mundo, ¿no? Sobre todo la agrobiodiversidad nativa. Siempre en el discurso hacia adentro decimos eso, que el Perú es muy rico. Pero hay gente que no lo cree, o que cree que es un eslogan vacío, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos convencerlos de lo contrario con 2 o 3 ejemplos muy claros? Bueno, nosotros, por ejemplo, hablando de zonas de agrobiodiversidad, el INIA justamente viene promoviendo el reconocimiento de estas zonas, que en realidad son territorios de pueblos indígenas que hacen el gran esfuerzo de conservar la agrobiodiversidad en el país. Y solamente en una de ellas, por ejemplo, en el Parque de la Papa, que se ubica en Cusco, un poquito más de 7.500 hectáreas de territorio, hay indicios de que existen alrededor de más de 1.200 variedades de papa. Eso es maravilloso. Entonces, bueno, eso es un ejemplo claro de que somos un país rico en agrobiodiversidad. De acuerdo. ¿Por qué es importante para ustedes trabajar en áreas agrobiodiversas? ¿Qué garantizamos con eso? Ok. Bueno, las zonas de agrobiodiversidad se reconocen, para contextualizarlo bien, justamente en mérito a esa riqueza que existe en agrobiodiversidad, pero también a la gran riqueza cultural que está vinculada a esa agrobiodiversidad. A diferencia de la diversidad biológica silvestre, la agrobiodiversidad necesita del ser humano. El uso garantiza su conservación. Entiendo. Entonces, justamente ahí viene a tallar también el INIA, que necesita trabajar en constante interacción con estos pueblos para contribuir no solamente a la conservación en esas localidades, sino para llevar también tecnología y conocimientos que se puedan compatibilizar con esos conocimientos ancestrales que ya existen, que ya tenemos. Desde esa misma perspectiva, algunas personas con un sustrato, un sustento de vida discriminador, consideran que las comunidades nativas significan el atraso. Pero cuando yo lo escucho a usted hablar, lo que yo entiendo de las comunidades nativas es que son una potencialidad extraordinaria para el cuidado de esta biodiversidad. No solamente es algo potencial, es algo real, es algo que ocurre. La agrobiodiversidad en realidad es conservada en su mayor proporción por estas comunidades. O sea, nosotros, el país, ese eslogan del que tanto hablamos, le debe principalmente a estas comunidades. Entonces, una manera pequeña en realidad de poder reconocer esta gran labor que ellos hacen de tiempos ancestrales, es justamente reconocerlas bajo una formalidad, como es este caso de las zonas de agrobiodiversidad, que se reconoce a través de una resolución ministerial del MIDAGRI, y que implica una intervención ya efectiva o promover mayor intervención en el caso de instituciones como el INIA, que tiene su mandato muy relacionado a la innovación y a la investigación agraria, ¿no? Ahora, pero estas etnias, estas comunidades, estas culturas están permanentemente sometidas a una serie de presiones que dañan el bosque amazónico, que dañan los humedales, que dañan los sembríos de agua en las zonas altas y tienen muy poca capacidad para defenderse, porque claro, el delito que busca tomar la tala, por ejemplo la madera,
o la fauna silvestre, manejan ingentes cantidades de dinero, más armas, más equipos, más todo lo que sabemos. ¿Cómo los podemos ayudar desde esta perspectiva? Bueno, definitivamente una mayor presencia del Estado es necesario. Como mencionaba hace un momentito, el reconocimiento mismo busca que estos territorios, por ejemplo, empiecen a incorporarse de manera oficial en los diferentes mapas que manejamos para diferentes labores de gestión de las diferentes instituciones. Entonces, para ponerlo en simple, busca visibilizarlos. Por supuesto. Más. Entonces, actualmente, y como ha venido ocurriendo, han sido, digamos, territorios o poblaciones donde no ha llegado mucho, ¿no?, nuestra atención, y eso también lo tenemos que ver como una autocrítica, pero tratamos que con esta iniciativa revertir un poco eso, y lo estamos haciendo. Venimos trabajando ya con diferentes comunidades justamente en el sur del país, donde han sido reconocidas actualmente estas zonas, y además venimos promoviendo el reconocimiento en otros territorios, porque esta es una iniciativa que tiene un alcance nacional. Ahora, para que se pueda establecer una zona de agrobiodiversidad, entiendo que hay un expediente técnico que aprobar. Es correcto. Hay una guía de elaboración de los planes maestros que podrían ser utilizadas por estos grupos, estas comunidades, justamente para poder pasar esta prueba, ¿no es cierto? Correcto. El reconocimiento implica hacer una evaluación, ¿no? Como es una formalización, implica hacer una evaluación que no la hacen, en realidad las comunidades son las que, por decisión, son las que presentan esta solicitud, y es el INIA que hace la evaluación en trabajo articulado con ellos, en realidad. Sí, hay un acompañamiento permanente. ¿Y hay norma legal que garantice? Por supuesto. Justamente este reconocimiento parte del Decreto Supremo 020 de 2016 del Midagri. Entonces, ese es el decreto supremo mediante el cual se formaliza el reconocimiento de estas zonas. De acuerdo. Estas comunidades que podrían encargarse del cuidado de la agrobiodiversidad, ¿tienen capacidad, más allá de lo ancestral y de las técnicas heredadas de padres a hijos, ¿no es cierto?, por ejemplo, para enfrentar la fortísima sequía que podríamos tener el próximo año? ¿Saben cómo hacerlo? Bueno, existe mucho conocimiento, muchas prácticas que tienen estas comunidades, como usted lo acaba de mencionar, que se han transmitido de generación en generación, y que ha hecho que ellos puedan tener toda esa agrobiodiversidad de la que justamente nosotros reconocemos, ¿no? Entonces, es justo por sus prácticas que tienen esta agrobiodiversidad garantizada. Es en ese proceso que estas diferentes variedades de diferentes cultivos no salieron porque, bueno, a ellos se los ha ocurrido, sino que forma parte de un proceso de necesidad por diferentes situaciones. Así como vivimos actualmente, existen momentos de sequía o periodos extensos de sequía o heladas, etc. Esto ha ocurrido de manera permanente. Y ya saben cómo enfrentarlo, ¿no? Exacto. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de, digamos, hacer una labor con nuestras acciones ya de investigación a un nivel un poquito más técnico, más científico, que éstas sean concurrentes con esas prácticas que ellos ya tienen. O sea, no son cuestiones disociadas, al contrario, son complementarias. Doctora Macifuegui, entonces lo que hay que hacer ahora es promocionar todo lo que podamos, la posibilidad de que las comunidades apliquen, ¿no es cierto?, se presenten al INIA y digan, oiga, yo quiero que esta zona, por estas y estas características, sea considerada de agrobiodiversidad. Ojalá que más. ¿Cuántas comunidades se habrán animado hasta ahora? Ahorita tenemos 7 zonas reconocidas. ¿Y podrían ser hasta? No, esto es como le decía, esto tiene un alcance nacional. Tenemos más de 29 comunidades en esas 7 zonas reconocidas actualmente, pero venimos promoviendo más en otras regiones. Actualmente solamente han sido reconocidas en el sur del país, en la parte andina, pero esto tiene un alcance nacional. Le aseguro que la industria extractiva no le va a gustar lo que está haciendo el INIA. Pero en fin, ya hablaremos de eso en otro momento, don Carlos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.
Don Carlos Alberto Amasifuenguerra, director de la Subdirección